Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a otra ronda de Series Lex, donde tenemos a Lightning Champions y fans de Lightning que nos van a explicar cosas que han hecho recientemente que son muy chulas. Y hoy mismo tenemos a Andrés que nos va a hablar de las actualizaciones de campo rápidas de las últimas releases. Así que tenéis ahí los hashtags del día, animaros a hablar con nosotros, a hacer un pantallazo y hablarnos por Twitter, ir preguntando cosas y decirnos qué otros temas queréis que cubramos. Yo soy Inés García, soy una Agile Coach y una Salesforce MVP y lo que hago es, bueno, pues ayudar a empresas a dar mejor valor de Salesforce de una manera más rápida y en un environment más feliz. Así que todo tuyo, Andrés. Bueno, pues hoy quería hablaros de una serie de movimientos que hemos estado viendo en el ámbito de Flow. Hay quien lo llama esto, pues automatismos declarativos, de point and click. A mí me gusta llamarlo desarrolladores, desarrollo declarativo, porque aunque digáis, no, yo es que soy un admin, a lo mejor soy un app builder, realmente lo que Salesforce hace cuando pone esta herramienta en vuestras manos es que os da la posibilidad de ir un poquito más allá y empezar a tantear el terreno del desarrollo. Y creo que es un área que está en medio de ser pues sencillamente el admin a ser casi pues ya un arquitecto o aspirante que puede ayudaros mucho en vuestro día a día y poneros delante de situaciones y decisiones que a lo mejor las vais a tomar de forma diferente cuando os toque, pues eso, decidir si vais a ir en una dirección o en otra cuando construís algo en Salesforce. Me presento, me llamo Andrés Catalán, soy originario de Barcelona, así que a lo mejor lo notáis en mi acento, pero también notaréis que llevo como unos 12, 13 años en Filadelfia. Soy arquitecto de soluciones en Slalom, que es una consultora que está creciendo, pero no tiene aún presencia en países de habla hispana. Y nos dedicamos a hacer pues eso, una consultoría moderna, intentando traer transformación digital y cambios organizativos y cuestiones de agilidad pues eso, a negocios de cualquier tamaño, pero básicamente pues medianos grandes. A ver, ¿qué más? Tengo 14 certificaciones, bueno, 13 y luego me dieron a App Architect de gratis. Y aunque suene que es mucho, hace un par de años no tenía demasiadas. Es cuestión de ir metiéndose y de ir buceando. Es más o menos fácil. Y quería hablaros sobre todo de, bueno, pues ¿qué es esto de las actualizaciones de campo rápidas? Si en primavera del 20 abríais Flow, podíais encontraros esta ventana que te daba la oportunidad de que el Flow se lanzara cuando creábamos o actualizábamos récords y dice aquí, el Flow va a hacer fast fill updates. ¿De qué va esto exactamente? Me dicen que aquí ahora puedo empezarlo cuando un registro se crea, se actualiza, tengo que decir el objeto. Esto suena mucho a Process Builder. ¿Qué está pasando aquí? En verano del 20 cambió un poco la cosa. Si os fijáis, nos empezaban a decidir, bueno, ¿quieres un flow que se ejecute en base a un registro, en base a una programación temporal, en base a un evento de plataforma? Iván dio una presentación sobre esto ahora unas semanas. ¿De qué va todo esto? Y bueno, si vas al que va con el registro, de ahora me dicen, un momento, ¿qué es esto de antes y después? ¿De qué estamos hablando aquí? Todo esto para un administrador que no ha visto código es nuevo. Los que hemos estado haciendo un poquito de código o intentando defendernos en Apex, esto nos suena familiar porque esto de aquí es terminología que vemos en triggers, pero esto de aquí es una novedad para muchos que han estado, pues eso, programando declarativamente. Y para poder explicaros de qué va, quería dar un par de pasos hacia atrás y explicaros un poco
pues, ¿dónde estamos? Porque llevamos una historia en lo que es el desarrollo de Flow. Si os fijáis, nosotros estamos aquí, ¿vale? La estrellita, estoy aquí, estamos ahora en verano del 20, esto en esta escala, necesitaba sitio para poner texto, pero la idea es que hemos tenido Flow mucho tiempo atrás, así que creo que, yo qué sé, no sé si salió en 2012 o 2013, los que lo hayáis visto de hace un tiempo, estaba basado en Flash, y alrededor de invierno del 20 hemos cambiado a una interfaz que es HTML5, que responde básicamente pues algo mucho más moderno, sobre todo porque Flash se iba a caer deprecado, si eso es un palabra. Lo que no es tan de dominio común es cómo llegamos a Process Builder. Los que llevan más de 5 años en la plataforma, a lo mejor se acuerdan que entre primavera del 14 y el invierno del 15 había un piloto, una beta, para un componente que se llamaba Flow Trigger, que la idea era que en aquel tiempo no teníamos Lightning y Flow era, pues eso, complicado de utilizar porque Flash tarda un tiempo en conectar las cosas, comunicar los datos y demás. Entonces, lo que hicieron fue, bueno, necesitamos poder lanzar flows cuando pasan cosas en el sistema, así que tenemos que encontrar un punto de entrada para poder llamar a esos flows. Entonces empezaron a hacer una prueba con Flow Trigger, que era, pues, básicamente era como un workflow rule que podía llamar a flows, básicamente. Lo que pasa es que durante este tiempo Salesforce One y Lightning se estaban incubando y al final lo que hicieron fue poner una fachada llamada Process Builder, que a la vez combinaba el elemento del Flow Trigger y elementos del Flow, y en base a lo que entrabas en Process Builder, internamente y automáticamente Salesforce ha generado y genera un Flow que va a responder de la misma manera que un Flow respondería. Por eso desde un Process Builder puedes llamar a un Flow, puedes llamar a otro Process Builder, porque detrás de la cortina lo que hay es un Flow. Si hacéis una migración de metadatos utilizando cualquiera de estas herramientas, os daréis cuenta que Process Builder y Flows están siempre en la misma carpeta. Lo que pasó fue que una parte de este Flow Trigger se fue hacia Process Builder y la otra, la posibilidad de llamar a Flows y demás, en ese momento se llamó Auto Launch Flows y ahora pues es la habilidad, la capacidad de poder llamar a un subflow, básicamente. Entonces, con la transición a Lightning, mucho de lo que está construido en Process Builder está migrando hacia Flow. De manera que, como veis en las cajas de aquí abajo, estamos pasando de este Process Builder con el Flow Trigger y el Flow a poder construirlo todo en Flow y a poder definir exactamente cómo queremos que funcione el Flow. Esto es muy importante, porque Process Builder es una herramienta para poder traducir lo que queremos hacer en Flow. Esa traducción a veces puede ser muy eficiente y a veces puede ser ridículamente ineficiente. Entonces, es muy importante muchas veces poder especificar al sistema cómo queremos que funcione ese automatismo. Eso significa que si estamos acostumbrados a usar Process Builder, tendremos que aprender un poco a cómo formular ciertas operaciones para que sean un poquito más eficientes. Esto va a significar, por un lado, que tendremos que aprender a optimizar todas esas cosas, pero como somos una comunidad y todos estos conocimientos se propagan muy bien, yo creo que convergiremos a una manera estándar de hacer las cosas bastante bien. Y por la otra, es genial, porque esto significa que cuando queramos pasar el examen de App Builder, habrá casi una opción menos que tendremos que utilizar, porque Process Builder poco a poco va a incorporarse a todo lo que es el Flow. ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto? Quería abrir micros. 5, 4, 3, 2, 1. De momento nada. De momento nada, muy bien. Entonces, ahora lo que quería era, pues, parar el tiempo, ¿vale? Porque utilizar
estas cuatro herramientas que tenemos aquí, el Schedule Trigger, el Event Trigger y luego el Record Trigger del Before y el After, esto puede ayudarnos a esquivar muchas balas. Especialmente con esta idea del Before y el After. Pero en lugar de traer a Grover o a Coco de Barrio Sésamo a decirnos qué es delante, atrás y qué es antes y qué es después, es mejor que traigamos a Neo y que pare el tiempo para que podamos entender bien qué es lo que pasa cuando tenemos un usuario y le da al botón de guardar. Hay algo que es un poco contraintuitivo, es difícil de entender cuando estás pensando en términos de clics, es que tú le das al botón de guardar y hay dos operaciones. Una es la operación de guardar, que es preparar todos los datos para poder meter ese registro en la base de datos, y luego está el de consignar, está el save y está el commit. Y en medio de este save y este commit es donde todos los desarrolladores declarativos, todos los que hemos estado utilizando Process Builder, Flows, Workflow Rules, hemos estado siempre operando ahí. Y este contexto es muy importante entenderlo. Antes de llegar al save, lo que tenemos es un montón de datos desperdigados, esparcidos por aspectos de la lógica, y entonces los estamos juntando y estamos montando ese registro. En el momento en el que, hasta el punto de que si estamos insertando, por cierto, mirad la línea verde, si estamos insertando ese registro aún no tiene un ID. En el momento en el que llegamos al save, ese registro ya tiene un ID. Ya no se puede cambiar. Ese registro ya existe. No es definitivo. No es definitivo en el sentido que si entre el save y el commit hay algún error, por tonto que sea, ese intento de guardar hace un rollback, rebobina y vuelve al estado inicial. Y no ha pasado nada. Entonces es cuando empezamos a tener todos esos errores. Y después del commit, ese registro ya existe, está consolidado, y lo podemos utilizar para otras cosas. Entonces, la gracia está en que los desarrolladores que hemos tenido la fortuna de poder utilizar código en Apex, hemos podido utilizar triggers que hacen que la lógica arranque en el momento de tener pues eso, entre el save y el commit, pero también hemos tenido la habilidad de hacerla en la etapa del before. ¿Esto qué significa? Esto es muy curioso, porque es que resulta que si hacemos, si tenemos un trigger, si tenemos un flow, un process builder, todos estos cambios de aquí, si tenemos que hacer un cambio en el mismo registro, suponed que tenemos un account, tenemos un lead y pues queremos que cuando pase cualquier cosa, queremos además cambiar otra cosa del mismo registro. Lo que va a pasar es que tendremos que hacer una nueva operación. Esto será que después del update o del insert, vamos a tener otro update y luego otro update y luego otro update. Así que podemos encontrarnos en un punto en que tenemos que un automatismo llama a otro, llama a otro, llama a otro, y antes de que nos demos cuenta estamos en una película de Christopher Nolan. Entonces, ¿por qué esto es importante? Primero, porque cada vez que llamamos a un insert, un update, un delete, significa que volvemos a empezar en este orden de ejecución otra vez, y otra vez, y otra vez. Y cuando acaba, volvemos donde estábamos, y volvemos donde estábamos, y volvemos donde estábamos. Está todo anidado. Así que tarda mucho tiempo. Pero es que además, si os acordáis, tenemos 3 límites con los que tenemos que jugar siempre. Límite de computación, tenemos el CPU time, tenemos el límite de consultas, las SQL queries, y luego tenemos el límite de operaciones de bases de datos, las DMLs. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que hacer operaciones siempre que estemos en el after. ¿Qué es lo que pasa en el before? En el before aún estamos montando ese registro, aún estamos poniendo toda esa información, cada uno en su campo. Significa que en ese momento podemos transformar ese registro de la manera que queramos. Y como no lo hemos guardado, pues esto no va a causar más llamadas. Y esto es una gran ventaja. Esto, si juntas, pues eso, desarrolladores programáticos y declarativos a tomar una cerveza, probablemente el punto que tendrá el programático que usa Apex
para hacer cualquier cosa, te va a decir, sí, pero es que yo tengo el before, yo puedo hacer esto aquí. Pues bien, la gracia de todo esto está en que ahora, desde la primavera del 20, podemos utilizar flows para hacer eso. Y eso es realmente importante. Cuando tengáis las diapositivas, aquí tengo un enlace para que podáis llegar. Hay una página entera de la documentación que explica, pues eso, todos los pasos y demás. Hay más que estos, pero esta es la parte importante en la que, tenéis que tener en cuenta cuando tenéis que distinguir entre el antes y el después. ¿Tenéis preguntas? Y quiero dejar un espacio para preguntas y para pausar, porque es que necesito preparar un momentín. Necesito preparar, hacer el login, porque se me ha pasado cuando estaba preparando la presentación. Inés, ¿tenemos preguntas? Nada de momento, nada. ¿Cuántos de vosotros sabíais ya la diferencia entre el before y el after? Podéis unmute o ponerlo en el chat. Sí. Tenemos varios, de momento 3, contándome a mí. ¿Y cuántos lo sabíais porque también hacéis código? Tenemos varios, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Algunos dicen que no cuentan, pero lo sabían, pero sí que cuentan. A ver, veamos. A ver, Tengo una nueva tab. Vale, pues voy a presentar desde esta ventana ahora. Quiero enseñaros lo que vamos a hacer, ¿vale? Porque quiero enseñaros cómo funciona con un ejemplo mínimo. Entonces, vamos a montar una cosa que se llama el clasificador de leads pasivo-agresivo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando tengamos un lead que venga con un rating de warm, sea cuando se crea, sea cuando se actualice, queremos que ese rating pase a ser meh. Esto es una tontería porque realmente lo que querríamos hacer es probablemente cambiar el nombre del rating, pero lo vamos a usar así porque así utilizamos un campo que es estándar, no tenemos que ir creando nada. Y esto lo vamos a probar, pues, cómo va a funcionar esto en Flow, y luego lo que vamos a hacer es que lo vamos a comparar con otras herramientas de automatismo, a ver si esas actualizaciones rápidas son tan rápidas. ¿Vale? Entonces, voy un momentito a cambiar la ventana. Un momento. Ay, que no me deja. Ahora. Esto es curioso. A ver. Sobre la pregunta de antes también ha habido alguno que no lo sabía, así que gracias por compartir. Es importante aprender y entender el order of execution. A ver, ahora veis mi pantalla, ¿verdad? ¿Veis el Playground Starter? Estoy utilizando una Playground org de Trailhead. Es la manera más fácil de crear nuevas orgs y sin tener que estar dando los datos cada vez para una dev org. ¿Veis Setup, verdad? Sí. Vale. Pues vamos a Flows un momentito.
Entonces, esto de aquí está en primavera del 20. Como he enseñado al principio, en la versión de verano esto ha cambiado bastante. En esta versión, si queremos empezar un nuevo, lo que haremos será hacer aquí, ir a Auto Launch y entonces creamos y aquí haciendo doble clic podemos seleccionar nuevos registros, las actualizaciones de campo rápidas. Andrés, ¿podrías hacer un poco de zoom in? Por supuesto. Disculpad. Genial, gracias. La resolución de mi pantalla es bastante ridícula. ¿Se ve bien así? Pues... Sí, gracias. Sí, veamos. Lo que estaba diciendo, que lo que hacemos aquí es seleccionar que queremos hacer actualizaciones rápidas. Esta es la manera que tenemos de decir before. En verano del 20 esto cambia y podemos hacer que sea un record trigger flow y entonces escoger before. Y lo que hacemos es que, bueno, empezamos a construir a partir de ahí. A ver. Este de aquí es el flow que encapsula el caso de uso que estaba discutiendo, cambiar el rating. Lo que os daréis cuenta es que en el momento en el que decimos que un flow es un before flow, tenemos muchos menos elementos en el toolbox. Esto es porque hay menos posibilidades de hacer cosas. Si os fijáis, uno de los elementos que... Y voy a utilizar esto para... Este de aquí ahora no es un before, este de aquí es uno normal, no flow trigger. ¿Qué es lo que falta? Pues, por ejemplo, aquí solamente podemos ir a buscar registros. Podemos hacer una consulta, pero no podemos ni crear nuevos registros, ni actualizarlos, ni borrarlos. ¿Por qué? Pues porque el flow, cuando es un before flow, está pensado solamente para modificar el registro que está cambiando. Y esto de aquí es una variable que se llama $record. La veréis enseguida. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más es algo que no podamos hacer aquí? Por ejemplo, no podemos hacer pausas. Eso está claro, porque lo que queremos es entrar, cambiar algo y salir. No está previsto que podamos hacer ningún tipo de descanso aquí. Ni esperar respuesta de alguien más. No podemos hacer llamadas. Si os fijáis, no tenemos acciones. No podemos llamar y enviar un email antes de grabar, por ejemplo, antes de grabar un registro. Y tampoco podemos llamar a subflows, que esto de aquí es... probablemente es un caballo de batalla que probablemente resolvamos en un release próximo. Pero ahora por ahora no puedes compartir lógica entre before flows. Tienes que tenerlo todo metido ahí dentro. ¿Y qué es lo que sí que podemos hacer? Por ejemplo, podemos tomar decisiones y podemos hacer asignaciones. Esto de aquí es lo que utilizamos para escribir y cambiar cosas en el registro que ha causado la ejecución de este flow. Entonces, aquí he creado un before flow sobre el objeto de lead, cuando se cree, cuando se actualice. Y aquí tengo, pues, lo que quiero saber es si es warm. Entonces, aquí si os fijáis, llamamos a una variable que se llama $record. Y esta de aquí es una variable que contiene todos los campos, todos los valores del registro cuando se crea. Y cuando tenemos una actualización, record contiene los valores después de la actualización. No contiene los valores previos, que eso también es otro punto que tenemos que discutir cómo funciona. Si os fijáis, si el rating es warm, entonces esto lo llamamos, el outcome es yes, ¿vale? Así podemos decir, normalmente yo siempre intento poner las decisiones en un formato que pueda ser de pregunta y entonces poder decir sí o no o poder poner las respuestas a la pregunta en los outcomes. Entonces, si es warm, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues muy sencillo. Record rating ahora tendrá que ser igual a, o asignamos el valor me. La gracia es que cuando tenemos un picklist aquí nos va a reconocer ya los posibles valores, así que no hace falta ir a
no hace falta ir a Object Manager a mirar a ver cuáles eran los valores de este pick list. Así que cuando hacemos esto y ejecutamos, si queréis podemos intentar hacerlo aquí. A ver. Un momento. Leads, aquí. Si creamos un nuevo lead. Hoy tenemos ejemplos de Harry Potter. Y aquí lo que pongo en el rating es que es warm. Y vamos a los detalles. El rating es me. Ya está. Lo tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, vamos un momento. Y estoy cansado de ir de ventana a ventana, así que voy a compartir el escritorio. Un momentito. Ay, un momento. No. Ay, pero ¿cómo? Lo siento, problemas técnicos. A ver. Ahora. Vale, perdón. Entonces, tenemos aquí la presentación, hemos vuelto. Así que ahora lo que quiero hacer es explicaros lo que la comparativa que he hecho comparando Beforeflow con Process Builder, con Workflow Rules y con un trigger en Apex. Lo que tengo aquí son dos scripts que he escrito para crear un número de registros. En este caso jugaremos con un registro o con 200 registros, como veis aquí. Y la idea es que lo que hemos hecho con el registro que he creado ahora para Severus Snape, pues creo 200 registros para Albus Dumbledore y los pongo en Worm. Y lo que hago es que hago esto muchas veces y lo que hago es que me voy al Developer Console. Puedes mirar, creo que es mejor que os lo enseñe. Si abrís Developer Console, aquí. Para los que quizá no hayan visto o usado Developer Console, ¿nos puedes decir un par de frases qué es? Es una herramienta multiusos. No es solamente para desarrolladores. Si tenéis algún problema y un error y no sabéis qué está pasando exactamente, es una buena manera de intentar entender qué es lo que está pasando exactamente. Cada vez que haces algo en el sistema, por ejemplo, en este caso voy a cambiar el me a cold. Cada vez que haces algo en el sistema, si tienes el Developer Console abierto, vas a ver que va a crear un log. Así que sin necesidad de poner, de asignar al usuario algo, si lo estás haciendo tú mismo, aquí puedes entrar y entonces puedes ver qué es lo que estaba pasando exactamente. Y aquí puedes ver que teníamos un lead y lo que ha pasado es que ha intentado utilizar un workflow rule y no ha acabado ejecutando. Esto de aquí hay que mirarlo con atención y hay muchas líneas que no hace falta entender porque realmente no las podemos entender. Así que, bueno, aquí lo que pasa es que tengo tengo activa la workflow rule que hace lo mismo que el flow y está mirando cuál era la regla para entrar y el criterio es falso porque es cold y no es warm, ¿vale? En cualquier caso. Perdona, ¿nos pones el zoom un poco más grande, por favor? Por supuesto, perdón.
Creo que me dejará. Eso. Ahí. Pues eso. Aquí está intentando evaluar la entrada a la regla al workflow rule. Busca que el rating sea warm, es cold, por lo tanto no ejecutamos y ya está. Y salimos. Así que cuando tengáis algún problema y os quedéis sin ninguna otra solución, no sabéis qué es lo que está pasando, entrar a ver qué es lo que pasa en Dev Console es una manera de hacerlo. Pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer aquí. Antes de que estuviera VS Code, Visual Studio Code, esta era la puerta de entrada a poder programar. O, por ejemplo, y esto de aquí también puede ser una discusión de cómo utilizar estas herramientas. Aquí se pueden hacer consultas utilizando Sockwell, así que si queréis utilizar, pues si queréis buscar, por ejemplo, enséñame todos los IDs de todos los leads que hay en el sistema y también me pones el nombre y me pones el rating. Esto de aquí, incluso si no vais a utilizar nunca Sockwell para programar, esto puede ser muy útil porque aquí puedes coger y puedes hacer cambios. Por ejemplo, si queremos cambiar este a cold, podéis editar aquí, como si esto fuera Excel. En lugar de tener que ir a Data Loader, bajar, hacer el cambio y luego volver a subir, aquí podéis hacerlo directamente, hacéis todos los cambios y podéis hacer múltiples cambios. Y si guardáis, los cambios ya están hechos. ¡Pum! En cualquier caso, tengo que decir que Dev Console poco a poco van a deprecarlo, discontinuarlo. Probablemente puedo pensar en otros sinónimos que también van a ser probablemente no palabras un poco destrozando el idioma, pero la idea es que todas las funciones que Dev Console está haciendo ahora, también Workbench, si os suena, van a ser parte de VS Code, así que puede ser algo que podemos discutir en el futuro. En cualquier caso, lo que quería deciros es que además, cuando vamos a uno de estos logs, hay una manera de saber cuánto tiempo estos logs, cuánto tiempo esas instrucciones, lo que hemos hecho ha tardado. Entonces, si vamos a Select Panels y vamos a Timeline, aquí nos dice pues cuántos milisegundos ha tardado en hacer esto. En este caso, teníamos el código que, bueno, pues la creación en sí del update del registro y luego el intento de mirar a ver si la workflow rule tenía que ser parte de esto o no. A ver, entonces, si hacemos esto, pues eso, 10 veces para cada una de estas herramientas de automatismo. 10 veces para Beforeflow, 10 veces para Process Builder, 10 veces para Workflow Rule, 10 veces para Apex Trigger, para un registro y para 200 registros. Y utilizamos 200 porque 200 es el tamaño estándar de un batch, de cuando hacemos muchas actualizaciones y no la estamos haciendo por la bulk API, que es aquello que seleccionamos cuando estamos haciendo, pues eso, utilizamos el data loader, por ejemplo, y podemos seleccionar cómo de grande tiene que ser el tamaño de un lote. Con 200 es una buena representación de una cantidad importante de operaciones, de inserciones, de actualizaciones y demás. Y esto lo hacemos solamente para una inserción. No vamos a mirar updates ni vamos a mirar situaciones un poco más complejas. Así que es bastante sencillo. Pues si hacemos esto, para un lead, Process Builder tarda 1 segundo. Una Workflow Rule tarda la mitad. Si lo hacemos con Apex, estamos a una tercera parte de lo que tardamos con Process Builder. Y lo chulo de todo esto es que, fijaos, el Beforeflow, con un solo registro, está casi a la par con Apex. Así que la herramienta que tenéis en términos de rendimiento, y aquí en rendimiento lo igualamos a velocidad, es muy buena. Y estamos hablando del primer release, básicamente. Segundo release, si contamos que el Beforeflow estaba en la primavera. ¿Qué es lo que pasa cuando subimos a 200? Process Builder es ridículo. Tarda 3 segundos y pico. 3 segundos. Tic-tac, tic-tac. No es que os dé tiempo para ir a buscar el café, pero casi. En Apex
medio segundo. Workflow Rule, un poquito más, pero de esto hablaremos ahora. Y si os fijáis, el Before Flow ya no está tan cerca del Apex Trigger. ¿Por qué? Pues porque en el momento en el que tenemos un lote y tenemos que procesar muchos registros, hace falta saber optimizar el flow para que pueda trabajar con múltiples registros a la vez. Y lo que tiene que hacer es agrupar todos los registros y hacer operaciones con el grupo y luego hacer ciertas operaciones separado. Y todo esto, todas estas decisiones se toman en el momento, es on the fly. Y esto de aquí es la situación ahora. Esperaríamos que a medida que esta prestación madura, que Before Flow se acerque más y más hacia Apex para tamaños más importantes. Ahora, Workflow Rule, lo que pasa es que hace trampas. Y os explicaré por qué. Si vamos un momento atrás, cuando haces un Workflow Rule, antes os he dicho que cada vez que pasa algo en After, tenéis que hacer, pues eso, desde el principio, Before y luego After y luego volver. Menos con un Workflow Rule. Son tan rápidas, y la gente las percibe de que son tan rápidas, porque siguen otro flujo cuando tenemos una operación. Cuando hay una Workflow Rule, solamente va a llamar al trigger de Before y luego al trigger de After. Ya está. No habrá nada más. Nos hacemos un bypass de todo el Process Builder y todo lo demás. Por supuesto, utilizar una Workflow Rule significa que tampoco podemos hacer tantas cosas, porque un Process Builder nos deja hacer pues una serie de acciones que ya no están disponibles en Workflow Rule. Actualizar todos los registros descendientes, los Children Records. Esto lo podemos hacer con Process Builder, no lo podemos hacer con Workflow Rule. Así que, bueno, para ir de aquí a aquí y acercarnos tanto al Apex Trigger, estamos pagando un precio. Y además, el Workflow Rule intentamos cada vez más usarlo menos porque no funciona como el resto de los automatismos y puede salir mal si tenemos demasiados productos, demasiados métodos de automatizar usados a la vez, porque cuando tenemos múltiples automatismos compitiendo para la ejecución, nunca podemos estar seguros de cuál va a ser ejecutado primero y eso puede ser un inconveniente. Esos resultados ¿os parecen sorprendentes? ¿Os parecen que es lo suficientemente rápido? Debo decir que, por cierto, que Salesforce dice que con las actualizaciones de campo rápidas, utilizar un Before Flow puede llegar a ser hasta 10 veces menos. En este caso teníamos una operación muy sencillita. Seguramente, si fuéramos a buscar algo un poquito más complejo, veríamos aún más, esto de aquí mucho más dramático. Vale, entonces, ¿cómo podemos hacer? Y esta slide la he puesto, bueno, está llena de letras, parece una sopa de letras. Quiero dejarlo aquí, básicamente, por si tenemos, bueno, si lo necesitáis como referencia. ¿Qué podemos hacer y qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer? Perdón. Por un lado, os lo decía antes, que no tenemos acceso a lo que sería en una actualización el valor previo. ¿Cuál era el valor de todos los campos antes de la actualización? Eso no lo tenemos directamente. Tampoco nos dicen si tenemos un before flow que va a ejecutarse cuando hay o una inserción o una actualización. No hay ninguna manera estándar en el contenido que nos pasen, en los inputs del flow, saber si es un update o si es un insert. Pero podemos buscarnos la vida. Si en medio del flow ponemos un query y buscamos una consulta y consultamos sacamos de la base de datos el valor, o sea, un registro completo con todos los campos basado en el ID de record, esto nos puede decir si es un insert, si es un update y cuáles son los valores previos. Dejadme que os lo enseñe porque tengo un ejemplo que he montado aquí. A ver, pam. Aquí no. Back. Page. Vale. Tengo uno que he montado para account. Y la idea es que si
usáis el ID de record para buscar, para coger el registro de la base de datos, con esta consulta podemos conseguir mucha información. Porque si el resultado de esta consulta es nulo, sabemos que este ID no existe aún. Porque aún no hemos llegado al save. En el save le damos un ID. En este momento no hay un ID. Pero si existe y hacemos almacenar todos los campos automáticamente, entonces va a estar disponible. Aquí miro si es un create o si es un update. Será un create si el resultado de previous values, que es la operación de consulta, es nulo. Si es nulo es verdad, entonces va a ser un create y si no va a ser un update. Así que si es un create, lo que sea para poder inicializarlo. Si es un update, podemos mirar si ciertos campos han cambiado o no. Aquí está el name de record, que es el valor de después, y previous values, que es el resultado de la consulta. Comparamos el mismo campo y si no es igual, entonces el nombre ha cambiado. Entonces hago lo que haga falta con esa transformación. Esto por un lado. Por el otro, lo que decía, no es posible usar subprocesos y eso de ahí es arquitectónicamente es una limitación gorda, pero no significa que no podamos construir procesos más sencillos y luego, a medida que los hagamos más complejos, probablemente esa funcionalidad la tendremos. Y no se puede usar la función de debug, básicamente porque si intento hacerlo aquí, me dirá que este flow no tiene inputs. Entonces, como no tiene inputs, no puedo, pues eso, cambiar qué es lo que recibe el flow y alterar, pues, cómo se comporta. Y esto de aquí entenderíamos que va a ser una funcionalidad que vamos a ver en los próximos releases, pero ahora por ahora no es posible. Y son las 12:50, así que es mucho contenido. Esto es la presentación. Sobre todo, quería dejaros con la idea de que entendáis de que es una herramienta muy potente, que hay muchas otras herramientas que también podéis utilizar sin tocar una sola línea de código. Ese código que habéis visto lo he usado yo para poder enseñaros lo rápido que puede ser. No hace falta que lo intentéis entender. Os lo explicaré si tenéis alguna duda de por qué lo he hecho así. Y bueno, podemos tener unos minutejos para hacer algunas preguntas y un poco de feedback. Si os ha pasado por encima de la cabeza y veis algo que se puede comentar mejor, pues os agradecería el comentario. Yo, si puedo preguntar algo. No, claro. No, joder, Andrés, oye, lo primero, muchas gracias por la sesión. Esto es, como dice el viejo adagio, de que cuando alguien lo entiende es capaz de explicarlo y joder, la parte del Safe of Execution siempre es algo que desde el punto de vista de los programadores nos ha parecido como lo más de lo más, la creme de la creme, y yo estoy súper feliz de que a los declarativos ya nos dejen por fin tener más control sobre ello. Oye, yo lo que te quería preguntar es, porque además veo que tienes mucha visión de futuro, ¿qué más nos espera? ¿Qué cambios crees que nos podemos ir preparando? Decías que ves mucha convergencia de las viejas herramientas en nuevas funcionalidades. ¿Qué crees que es lo siguiente que nos va a deparar todo este mundillo? ¿Qué podemos esperar los declarativos para poder ya reírnos cuando tomemos las cervezas con los programadores? Lo primero, no me prestéis atención a mí. Yo solo soy el profeta, ¿no? Importante. Seguid a John Kucera, Kucera. Es el Product Manager de Flow y automatismos. Tuve el privilegio de seguirle en un par de sesiones en el Dreamforce del año pasado, a hablar con él media hora, una hora, bueno, eso impagable. O sea, me dio updates del roadmap que ahora están saliendo. Lo que veo es que vamos a ver Flow va a ser la manera de que los declarativos puedan desarrollar al 100%. Ciudadanos de primera, no ciudadanos de segunda. Y esto significa que los que estamos acostumbrados a usar código
tenemos que pegarle también darle una segunda oportunidad a Flow, especialmente después de que han tirado por la ventana el Flash, eso es genial, porque cuando creamos algo, tenemos que crearlo pensando en el administrador que tiene que venir después. Así que o bien buscamos una manera para hacerlo, lo que en inglés yo llamo admin serviceable, algo pues eso, que puedas cambiar en los fusibles, que puedas cambiar el filtro del coche. ¿Verdad que en el coche puedes hacer ciertas cosas sin tener que ir al mecánico? Pues lo mismo, no tenemos que bloquearlo y decir, no, el desarrollador tiene que hacerlo todo, tenemos que pensar en el admin cuando desarrollamos. Pero esa idea de pensar en el admin empieza en el momento en el que escogemos la herramienta. Evidentemente hay cuestiones de que las herramientas declarativas, por cómo están estructuradas, no pueden escalar. Cuando tenemos 1001 registros que van a entrar porque tenemos una integración que entra toda la información a chorro, si le pones ahí en medio un flow para hacer de controlador de tráfico, eso va a ser un roadblock. Entonces, no queremos, pues eso, tenemos que poder entender bien cuál es la mejor herramienta en cada caso y eso ahora empezará a cambiar. Tenemos que empezar a ponernos ese sombrero del arquitecto y el admin también. O sea, estamos haciendo, de alguna manera, somos coarquitectos de este sistema. Y esto es algo que, como cuando era un solo admin, solo developer y solo architect y solo todo, era muy fácil decir, va, pues voy a ponerme a hacer código y como yo me lo guiso y yo me lo como, pues ya está. En el momento en el que eres un consultor y tienes que pensar en cuál es la mejor solución y estás en una organización y tienes que tener en cuenta todos los equipos, la cosa cambia. ¿Y cuál es la herramienta que vas a utilizar? Es muy, muy importante. Así que esto va a funcionar. Y ahora, esto ha sido una digresión bastante bestia. Quiero volver a la idea de ¿dónde vamos a ir aquí? Pues volviendo a John Kucera. Vi un post la semana pasada, hace 2 semanas, en la Success Community. Buscadlo. Esencialmente, esperad que no desarrollen más en Process Builder. Process Builder no van a invertir más esfuerzos. Flow es el futuro. Flow va a mejorar. Son conscientes de todas las limitaciones que hay. Empezad a pensar en Flow. Y los que habéis construido cosas en Flow hace mucho tiempo utilizando lo que eran las S-Object Variables y las fast, las operaciones rápidas y las lentas y todo eso, olvidaos de todo eso, lo han mejorado hasta un punto en el que realmente es realmente una solución diferente. O sea, darle una oportunidad y os lo dice un Codehead. Yo, todo lo que pueda pensar en código, me encanta Andrew Fawcett, tengo por aquí sus libros, tengo por aquí a Dan Appelman, también tiene un libro fantástico sobre todo esto. Pensad si se puede hacer en declarativo primero de una forma solvente que no sea demasiado hacky. ¿Vale? Genial, gracias, Andrés. Me encanta sobre todo esto que dices de convertir las orgs en serviceable. Es que a mí también me sale el palabra en inglés. O sea, que el que venga detrás no lo sufra. Me parece un punto muy positivo a tener en cuenta cuando inventas una barra basada, que luego el que venga detrás lo pueda manejar y no sufra. Sí tengo un minuto para poner mi soapbox aquí y hablar de los custom metadata types. Eso es el equivalente a la caja de fusibles de vuestra casa. No hace falta ser electricistas para coger y decir, esto de aquí quiero que se conecte, esto de aquí no quiero que se conecte. Utilizad custom metadata types para dejar que el admin pueda conectar y desconectar y, pues eso, decir que esta tabla esto tiene que traducirse de esta manera, un mapping de campos, lo que sea. Lo aguanta casi todo. Y además, es mucho mejor que un custom setting porque un custom metadata type es algo que podemos migrar de una org a la otra muy fácilmente sin tener que usar de ahora. Así que es muy importante pues, tener eso también en nuestro toolkit. Mientras se piensan más preguntas, te hago yo otra. Para la gente que no haya tenido la oportunidad quizás de utilizar flows, comentas,
Adelante, pero ¿cómo? ¿Qué cosas nos das advice para hacerlo? Creo que el mejor punto de entrada para usar flows es la próxima vez que os veáis en Setup y empecéis a escribir Process Builder porque queréis crear uno y es algo que es muy sencillito, intentad hacerlo en Flow. También recomendaría, por supuesto, a ver, buscar en Trailhead y, pues eso, estar al día de qué es lo que pasa. Está muy bien, sobre todo si es uno que tenga ejercicios. Han actualizado muchos de estos flows porque es muy importante, es el punto que tiene la comunidad para entender cómo Flow está cambiando. Así que muchos de estos han cambiado. Pero intentad entrar con una historia de usuario, con una user story en la cabeza, un caso de uso. Si tenéis un problema que queréis resolver, va a ser mucho más productivo y mucho mejor a la hora de aprender que cuando hacéis un challenge en Trailhead. Y sobre todo, pues eso, si estamos hablando de, en el caso particular, un Process Builder que vaya a hacer una actualización de campo, tanto sea una de Before, que por supuesto, todo lo que hemos aprendido hoy, aplicarlo, pero también ahora para hacer, si la org ya está en Summer, creo que estamos ya, que todas las orgs están en Summer, pues intentad también usarlo para el after. Pues eso, si tenéis que actualizar un campo en un registro que está relacionado, pues buscar un parent ID o buscar todos los children y actualizarlos. Va a haber cambios en cómo Flow trata todo esto para hacerlo aún más sencillo, pero realmente lo podéis construir vosotros. Podéis hacer una consulta y luego hacer un cambio y luego hacer el update directamente ahí. Hay una oportunidad se pueden revisar podéis abrir un Process Builder como si fuera un Flow. Si hay a ver, esto es muy hacky. Si en el Flow tenemos un campo que no es un campo estándar, tiene que ser un custom field, podéis usar Where is this used. Entonces, en la lista de Where is this used vais a ver que el Process Builder está listado como un Flow y hay un link a la derecha. Si le dais a ese enlace, abrirá el Process Builder, pero como Flow, y lo abrirá en el Flow Builder. No toquéis nada porque la podéis fastidiar bien, pero os puede servir, si el Process Builder es muy sencillo, porque si no es un caos, pero si el Process Builder es muy sencillo, lo podéis utilizar para entender cuál es la traducción entre lo que veis en Process Builder y lo que acaba siendo en Flow. Si sois fans del reverse engineering, de la ingeniería inversa, pero esto para los frikis como yo. O sea, si os va el rollo, bienvenidos al club. Cool, gracias. También pongo por el chat una website que es del equipo de Salesforce Flows, que está muy guay. Tienes muchísimos resources, te enseñan cómo utilizar el Lookup Component, que es más o menos nuevo. Y nada, adelante, chicos. Se me olvidaba. Zane Turner es la Architect Evangelist en Salesforce. Han empezado a lanzar ahora un blog con temas de arquitectura y pensad que arquitectura, aunque no toquéis una sola línea de código, realmente hay un montón de gente que es arquitecta y no lo sabe. Entonces están sacando recursos sobre cómo pensar y cómo construir diferentes elementos dentro del sistema, y han puesto dos. Uno sobre cómo figurar la decisión sobre si hay que hacer Visual Force ahora o el WC, y han hecho otro sobre qué herramienta de automatismo se tiene que utilizar. Así que eso de ahí, sobre todo porque es un poco raro, porque están utilizando Quip en lugar de utilizar documentación, lo cual significa que es un documento que está vivo y que no es documentación estándar. A pesar de que es documentación estándar, utilizad eso como libro de cabecera.
porque es el mejor recurso y es lo que está más cerca del Product Team y del Architect Team. Y creo que también la gente de Success Cloud, de servicios profesionales de Salesforce, tiene inputs en todo esto. Venga, ting, 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 ting. Última ronda. A la de 1, a la de 2, a la de 3. José, gracias a ti por venir. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, como siempre. Subiremos el vídeo de aquí un ratito y bueno, adelante, decirnos qué cosas queréis aprender, qué otras cosas deberíamos cubrir, qué cosas queréis compartir. El canal de YouTube está abierto para todos, así que muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo.